Mercado de derivados. ¿Qué son los derivados? Son instrumentos que contribuyen a la liquidez, estabilidad y profundidad de los mercados financieros, generando condiciones para diversificar las inversiones y administrar los riesgos. Es decir, este, da más variedad a la hora de invertir o disminuir los riesgos cuando uno invierte. Las empresas, supongamos un ejemplo, las empresas que hacen tortillas, por así decirlo, necesitan maíz, su materia prima es maíz. Entonces un derivado es el grano de maíz. Entonces ellos se respaldan comprando como vales, cupones que les respaldan el precio de un maíz. Supongamos que ellos para un periodo van a necesitar 15 costales de maíz y lo pactan a un precio de 15 pesos, ¿no? Por decir algo. Entonces esto lo que genera es que cuando llegue ese periodo ellos pagan sus costales a 15 pesos y les permite tener un mayor control y ser más fácil de liquidar, puesto que como ya está pactado el precio, pues no se tienen que preocupar si sube o baja. Hay dos tipos de derivados, los financieros y los commodities. Los financieros son los que tienen que ver con divisas, intereses, tasas de cambio, etcétera. Los commodities son petróleo, metales preciosos, granos, gas y más instrumentos de ese estilo, etcétera. Y todos se reflejan hacia un activo subyacente. ¿Qué es esto? Que un objeto toma el valor o asigna el precio a lo que se está pactando. Por ejemplo, si tú quieres otra vez maíz y si el costal de maíz está en 15 pesos, pues tú pactas a ese precio. El valor de ese derivado se lo va a dar ese objeto que es el maíz. Y lo mismo pasa con el petróleo, las divisas, etcétera, etcétera. Este, por eso aquí dice, están constituidos por índices accionarios, divisas, tasas de intereses y acciones de alta bursatilidad cotizadas en las bolsas de acciones, etcétera. Función primordial de los derivados consiste en servir de cobertura ante fluctuaciones del valor en los precios de los activos subyacentes, lo cual se aplica a portafolios, accionarios, obligaciones contrarias, a tasa variable, etcétera, etcétera. Como ya les comentaba antes, es ante las varias fluctuaciones que puede haber en un mercado, tú pactas a cierto tiempo comprar cierto subyacente, el maíz otra vez, si tú lo pactaste a 15 pesos, este, dentro de 2 meses, pues si para dentro de 2 meses el valor del maíz ya no está en 15, sino en 30, tú ahí te ahorraste 15 pesos porque tú lo pactaste a 15 y eso es lo que vas a pagar. Esa es su principal función de los derivados, cubrirte ante fluctuaciones. Los principales derivados o instrumentos derivados son futuros, forwards, opciones, opciones sobre futuro, warrants y swaps. El mercado de futuros es un mercado de cobertura que permite a los comerciantes intermediarios reducir los riesgos de precios de sus inventarios, lo mismo que a los productores quienes de esta forma pueden dedicarse a producir con el mejor precio posible. Como lo había comentado, yo hago tortillas y mi principal insumo o materia prima es el maíz. Yo voy con alguien que vende maíz, pues firmamos un futuro que yo voy a entrar maíz de aquí a 6 meses y lo pactamos a un precio de 20 pesos. Si dentro de 6 meses, cuando yo la requiero, el precio del maíz ya está en 40 pesos, pues yo salgo ganando porque lo compro a 20 pesos, ¿no? Un forward es un contrato derivado mediante el cual las partes acuerdan comprar o vender una cantidad determinada de un activo en una fecha futura. Aquí, a diferencia del otro, del futuro, es que en el futuro ya están establecidos los precios, ya están estandarizados. Aquí pactamos en cuánto me lo van a vender y en cuánto lo voy a comprar. Por ejemplo, el precio del maíz está en 20 pesos, pero yo pacto con el comprador comprárselo a 25. Ya si sube, pues lo compro a 25. Si baja, se lo sigo comprando a 25. Es más que nada esa función. El mercado de opciones es un contrato de dos partes, el comprador y el vendedor, mediante el cual el primero paga un precio prima al segundo
por el derecho de comprar o vender cierta cantidad de artículos determinados. Es decir, igual que en el futuro, simplemente que en el futuro estamos comprometidos a pagar la cantidad que pactamos. En este caso, tú pagas como una mensualidad y cuando llega la fecha que pactaste para adquirir el producto, tú decides si lo compras o ya no lo compras. Eso es lo que te da el mercado de opciones, te da la posibilidad de comprar o no lo que habías pactado. Los warrants son títulos opcionales de compra o venta emitidos por intermediarios bursátiles o empresas, referidos a acciones, canastas de acciones o índices. Son lo mismo que los otros, son títulos como futuros o opciones, etcétera, que están ligadas a acciones de empresas o canastas de acciones, pero la simple diferencia es que estos te los venden los bancos, como aquí dice, los intermediarios bursátiles o empresas. Aquí, ahora sí te fijas a lo que ellos digan, ¿no? Los swaps. Un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar una cierta cantidad de dinero con cierta periodicidad a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra persona. Estos flujos corresponden normalmente a un pago de intereses nominales. O sea, yo te presto dinero, mensualmente te voy depositando cierta cantidad de dinero, 5,000 pesos, y en un futuro tú me regresas ese dinero que te presté más un interés. Eso es más que nada el swap, como préstamo de dinero con intereses. Ahora, en México, el mercado de derivados en México, la institución que se encarga de eso se conoce como MEXDER y es una SADCB que cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proveer las instalaciones y los servicios necesarios en la cotización y negociación de contratos estandarizados en futuros y opciones. Es decir, aquí en México, la mejor opción y la más segura es adquirirlos por este grupo que es MEXDER, que es una institución derivada del grupo de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, asignación, compensación y liquidación, conocida como ASIGNA. Esta es la cámara que regula a MEXDER. Entonces, ¿qué significa? Que ella garantiza que todos los tratos y acuerdos que se hagan allí se cumplan. Es decir, aquí no te tienes que preocupar de que la parte que te prometió algo, si el proveedor te iba a vender a 5 costales de maíz por 20 pesos y ya no te los vende, MEXDER respalda eso y MEXDER te los da. Bueno, por parte de Asigna, por medio de Asigna. Y viceversa, si el proveedor pactó con el comprador que le va a comprar 5 costales a 25 pesos y el comprador nunca se aparece, Asigna le responde al proveedor. Aquí es seguro porque ambas partes tienen la garantía de que se va a cumplir, ya sea que la otra parte cumpla y si no es así, Asigna responde por esa parte. Y eso sería todo en cuanto a mercado de derivados.